necesario que ellos conozcan al detalle este proyecto y vean su estado situacional actual y la necesidad de poder apoyar en las gestiones que viene haciendo nuestro gobernador, el ingeniero Manuel Yempén Coronel, a efectos de reactivar, retomar las obras y culminarlas, ¿no? Eso es importantísimo. Culminando esta obra de la presa de Palo Redondo, ya nos abocamos a la planificación de la ejecución de la otra fase, que es la construcción de canal para conducir las aguas que vienen del río Santa, desde el río Moche hasta las pampas de Urricape en San Pedro de Eso por conceptos de IGB, por conceptos de reactivación de trabajo, etcétera, llegamos fácilmente a los 2.000 millones de dólares de pérdidas por el Estado, pero eso en cuanto a dinero. Pero el costo social, que es grande también, la expectativa de encontrar acá un puesto de trabajo ha sido motivo de un proceso migratorio intenso a nuestras zonas. Por eso es que vemos en las periferias de las ciudades nuevamente que van apareciendo nuevos asentamientos humanos. Entonces la satisfacción de demanda de trabajo en corto plazo la tiene el gobierno en este megaproyecto. La obra que se ha avanzado hasta en un 70% de la presa de Palo Redondo, ¿no? Esta obra tiene inclusive unas inversiones, un avance financiero ya del orden de 220 millones de dólares. De tal manera que lo que falta para culminarla, que sería un 30%, está en el orden de 120 a 150 millones de dólares solamente. Con eso nosotros terminaríamos la presa de Palo Redondo y pondríamos ya en valor las 30.000 hectáreas que faltan por producir, por ingresar a la agricultura, porque por motivo de la falta de agua. Entonces esas 30.000 hectáreas estarían generando los beneficios también similares a los que se están en estos momentos obteniendo como resultado ya de la explotación y puesta en producción de 30.000 hectáreas que fueron ya vendidas. La posición del gobierno regional, y lo ha manifestado el gobernador, es siempre darle una viabilidad para que este proyecto concluya. Este proyecto tiene un avance del 70% y hay un 30% que está pendiente de concluir para que tenga funcionabilidad esta presa de Palo Redondo. Bajo ese tipo de condición nosotros hemos tenido hasta inicios de este año un proceso y una mesa de trabajo abierta con Contraloría, con el MEF, con el Minagri y también con la empresa que tiene a cargo esta concesión, con la finalidad de llegar a tomar acuerdos para poder destrabar las condiciones de la presa Palo Redondo. La mayor parte de condiciones que están en los que está trabado Palo Redondo son condiciones totalmente legales. Y bajo este tipo de situación nosotros hemos buscado que el gobierno central genere un compromiso a través del Ministerio de Economía y Finanzas y que se generen los recursos para poder concluir con la obra. ¿No? Es que una obra de tan grande y de una magnitud tan representativa en el gobierno regional y en el gobierno nacional quede inconcluso y que esta infraestructura se pueda perder. Sí, en verdad que para nosotros nuestro mayor propósito, nuestro objetivo es que esta obra entre en funcionamiento. Sabemos de sus beneficios, en verdad que es difícil de cuantificarlo en este momento, pero sabemos que son una gran oportunidad para la región y para el país, que nuestra economía mejore, se dinamice. Y nosotros lo que estamos ahorita actuando es de articular, tratar de que se junte el Ejecutivo, se junte la concesionaria, posiblemente el Contralor, todas las instituciones que tienen que ver con esta decisión de gobierno. Entonces vamos a buscar este entendimiento, este encuentro, pero lo que sí está claro,
que esta obra tiene que empezar a funcionar pronto. He presentado una moción, ya tiene número 327, esperemos que ya en esta semana, las próximas, ya se esté agendando y se pueda ver en el Parlamento. Así que hacer es una propuesta, es una comisión de trabajo, vamos a evaluar y lo que queremos es empujar a que esto se cristalice, tener mesas de trabajo con todos los involucrados. La pandemia nos ha dejado en situaciones totalmente difíciles en el tema económico y esto ha pasado 5 años y tras años que todos los presidentes lo han anunciado, pero nunca ha habido una iniciativa de querer hacer ese trabajo de destrave. Hemos coincidido, Poder Ejecutivo, Legislativo, y entonces es hora de ponerse en marcha por el bienestar de todos los liberteños que necesitamos que ya en esta situación difícil puedan tener ellos un empleo, ¿no? Entonces hemos quedado que vamos a concertar importantes reuniones, una mesa de negociaciones para que el arbitraje que existe actualmente, bueno, comprometer a la empresa para que desista de este arbitraje y que nos permita que políticamente se pueda desarrollar esta obra importante que va a dar pues empleo a más de 25.000 personas, a 30.000 personas, ¿no? Considero que acá la solución la tiene el presidente de la República, a quien en las próximas horas voy a solicitar de manera formal una reunión con la bancada regional para que nos muestre su voluntad acerca de la continuación del proyecto.